Entonces, arranquemos con lo que es el perfil del Data Analytics. Básicamente, el Data Analytics, como su nombre lo dice en inglés, es el encargado de hacer análisis de datos ya existentes en la compañía. ¿Ok? Es una persona que se encarga básicamente de entender la información que ya está y sacar conocimiento a partir de ella, responder preguntas. ¿Qué tareas debe realizar un Data Analytics? Bueno, básicamente, debe saber cómo leer data desde las diferentes fuentes de información, entender qué sirve y qué no sirve de la data. Esto se le llama análisis exploratorio. ¿Okay? Te dan un set de datos y tú deberías tener la capacidad de poder interpretar si la información está bien, está mal o le hace falta algún tipo de tratamiento o limpieza. Previamente, tus usuarios o tus clientes o tu jefe o las personas que te den indicaciones te van a dar una serie de preguntas que quieren responder. Por ejemplo, si tienes una data y tu negocio es logístico, te gustaría saber los diferentes tiempos de entrega en diferentes sectores de la ciudad. Si tienes alguna empresa que tiene que ver con negocio, te gustaría saber pues la relación de ventas y de pérdidas en el último mes. ¿Ok? Van a haber preguntas de este tipo y tú con la data disponible tienes que tener la capacidad de hacer un análisis exploratorio, de saber si es posible responder esas preguntas, de qué manera las puedes responder y qué procesamiento o limpieza en el transcurso de la resolución de esa pregunta tendrías que hacer para finalmente representar esto en un tablero final. ¿Sí? Entonces, estas serían como las tareas que realiza un Data Analytics y lo que entrega un Data Analytics, o sea, el resultado final, te hace muchas tareas en el medio como el análisis exploratorio, la limpieza de datos, el saber conectarse a diferentes fuentes de información. Hay un tiempo importante que se le dedica a entender qué quiere el usuario final, o sea, qué es lo que quieres responder, qué quieres que te represente en el tablero final, cómo quieres ver los datos, ¿ok? Hay un análisis previo de entender el problema, trabajarlo y finalmente lo que entrega un Data Analytics son reportes, ¿sí? Son respuestas a preguntas a través de reportes o tableros de forma gráfica. Entonces, dicho esto, ¿qué hard skills, qué habilidades técnicas debería tener un Data Analytics? En primer lugar, obviamente, un buen manejo de las fuentes de información. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta persona debería saber manejar archivos Excel, archivos de datos Excel o spreadsheets, que también muy pocos te lo mencionan. Casi todo el mundo te va a hablar de Excel, pero yo te diría que hoy en día pongas un foco y atención importante en lo que son las spreadsheets, las hojas de cálculos de Google, ya que es básicamente el Excel en la nube, es parte de la suite de Google y muchísimas empresas tienen su suite corporativa en Google. Por ende, es una fuente de datos muy común en las empresas. Y créeme que las empresas que no tienen base de datos básicamente tienen toda su información en spreadsheets y dependen y viven de eso. Entonces, saber trabajar con ellas es súper importante como una habilidad técnica. Claramente, todo lo que tiene que ver con SQL, que es lo que te va a permitir conectarte a diferentes fuentes de información. En condiciones normales, cuando tú llegas como un Data Analytics a una empresa, a ti te van a dar las conexiones a las fuentes de datos, a las bases de datos, y tú tienes que saber conectarte y saber traerte la información que te interesa. Poder hacer filtros, poder hacer consultas específicas para poder responder las preguntas que te está pidiendo el negocio. Y otra muy importante, las herramientas de data visualización. Si te fijas, te las voy nombrando más o menos en el orden en que ocurre el flujo del trabajo en Data Analytics. Lectura de información, consulta, procesamiento, filtrado, algo de limpieza y finalmente lo que es la entrega, la data visualization. Acá, bueno, básicamente aprender herramientas como Power BI, Tableau, Locker, el antiguo Google Data Studio, Metabase es otra herramienta que también está en boga. Entonces, tener la manera de cómo entender las fuentes de datos de orígenes, leerla, filtrarla, trabajarla, procesarla con SQL como mínimo y finalmente cómo dar visualización a esta data. Ahora, acá el Data Analytics tiene, todos los perfiles tienen un soft skill interesantes, pero el Data Analytics es el que debe tenerlo más desarrollado, porque el Data Analytics pasa un porcentaje importante de su tiempo hablando con usuarios, hablando con otras personas, ¿sí? Tú como Data Analytics, si bien probablemente estés en un equipo de data, estés rodeado de Data Scientists y Data Engineer, a los cuales seguramente le vas a estar pidiendo cosas, vas a pasar mucho tiempo hablando con los de finanzas, los de marketing, los de ventas, que son las personas que te van a pedir esos tableros, que son las personas que te van a pedir esos reportes. Y son las personas con las que tú tienes que entender qué quieren ver ellos en los tableros. Y aquí es importante pues tener bien desarrollado ese skill de la comunicación
de poder abstraerte de el lenguaje técnico con respecto a cómo se lo comunicas al usuario, porque de repente tú tienes ciertas dificultades para hacer una consulta y quieres explicar la dificultad literalmente con lo que te está pasando con la consulta SQL, por ejemplo, pero eso no le interesa, eso no te va a hacer que la persona de ventas o de finanzas entienda el problema. Tienes que saber trasladar lo técnico al, digamos, al lenguaje de negocio, ¿ok? Y saber entender el lenguaje de negocio a lo técnico. Si alguien te hace una pregunta muy compleja que tiene que ver con un KPI, con fechas, con cruces entre categorías, tú tienes que de alguna manera entender cómo trasladar eso al lenguaje SQL para poder hacer tu consulta. ¿Sí? Entonces es muy importante esta habilidad blanda que no es una, pero son como muchas a la vez. Es comunicación, poder traducir lenguaje de negocios versus lenguaje técnico, ¿ok? Para poder vivir y convivir constantemente entre todos los mundos, que es algo muy típico del día a día de un Data Analytics. Y eventualmente, bueno, también esto es un skill cross a cualquier profesión, pero tener cierta autonomía en la toma de decisiones, porque, de vuelta, el cliente no te va a decir literalmente cómo tienes que hacer la consulta SQL, quizás no te diga literalmente qué tablas tengas que unir, qué fuente de información tengas que combinar para poder responder una pregunta, sino que ya queda de tu parte entender a nivel de negocio qué quiere la persona para tú poder trasladar eso a tu lado técnico. Y finalmente, un bonus power que le podría dar a tu rol de Data Analytics es en definitiva aprender Python. ¿Sí? No es excluyente para un perfil junior, creería yo. Sin embargo, ya muchas empresas te lo piden porque obviamente Python te va a dar un bonus power literalmente a todos tus skills, ya que todo lo que es la parte de limpieza, manipulación, estandarización y retroalimentación de los datos, vas a hacerlo de una manera mucho más óptima y tener muchas más posibilidades si trabajas con Python, ¿ok? Desde mi punto de vista, para un junior no es indispensable, no es excluyente, pero en definitiva haría tu perfil mucho más competitivo.